En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, invitándote a participar con nosotros en nuestro programa número 17, comentando el libro de Levítico. Este tercer tomo del Pentateuco, escrito por Moisés, inspiradamente por el Espíritu Santo. En el día de hoy abordaremos los capítulos 20, 21 y 22 del libro de Levítico. Respecto al capítulo 20, solo decir que trata sobre las penas por los actos de inmoralidad o por los castigos por las relaciones sexuales ilícitas que fueron abordadas en el capítulo 18. Así que este capítulo 20 viene a complementar al capítulo 18, tratando en este capítulo 20 solo los castigos por estos pecados que calificamos con el término de pecados de porneia. Pecados que indican perversión, que indican cosas execrables, que indican cosas que son abominación al Señor y que nosotros las definimos como que además de ser actos pecaminosos contra Dios, son también contra natura. Solamente decir del capítulo 20, porque no vamos a abordar más de este capítulo, decir que en los primeros versículos menciona lo siguiente. Dice a partir del versículo 2: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiese dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Fíjense entonces que en los versículos 2 al 5 se condena con la lapidación a todo aquel que quemare a alguno de sus hijos en ofrenda a Moloc. Pero la pregunta es, ¿qué hace aquí este pecado? Este pecado que viene siendo como de idolatría, ¿no? De asesinato y de idolatría. ¿Qué tendría que ver con los pecados de porneia? Y la verdad es que tiene mucho que ver, porque el versículo 5 que acabo de leer dice que ese hombre será eliminado junto, comillas, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Qué es lo interesante de esta expresión? Que el verbo fornicar en la Septuaginta, cuando se tradujo del hebreo al griego, usa el verbo del cual procede la palabra porneia. No hay duda entonces que aquí estamos hablando de fornicación y de prostitución espiritual, no física, no natural, sino espiritual. Sin embargo, lo interesante es que es considerado igualmente pecado de porneia y por lo tanto la persona
que practica esta fornicación espiritual o esta porneia espiritual debe ser lapidado como los otros pecados de porneia natural. Ese es lo que quería destacar, ¿no? Lo mismo dice en el versículo 6, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, en el versículo 6, Dios mismo pondrá su rostro y cortará de su pueblo a la persona que atendiese a encantadores o adivinos. Aquí también se habla de prostitución y otra vez la palabra griega en la Septuaginta, otra vez es el verbo de donde procede la palabra porneia. Por lo tanto, aquí estamos frente a casos donde no solo estamos hablando de porneia física o porneia natural, como vimos en el programa anterior, sino que estamos hablando también de que la porneia puede alcanzar ribetes de carácter espiritual que lo hacen tanto o más grave que la porneia natural o física. Solamente quería destacar ese punto del capítulo 20. Lo demás lo dejo a la lectura de ustedes, porque la mayoría de estos pecados de porneia, las relaciones incestuosas y todas las demás que vimos, incluyendo en este capítulo el adulterio mismo, los castigos consistían principalmente en ser apedreados, ¿no? Ser lapidados. Muy bien, entonces en el día de hoy, en nuestro programa número 17, nos ocuparemos principalmente de los capítulos 21 y 22, que tratarán ahora sobre la conducta santa de los sacerdotes. Aquí quedará mucho más claro, al ver aquí los requisitos, cómo está regida la conducta del sacerdote, a fin de que no solo la ofrenda sea santa, sino que el sacerdote tenga una conducta santa. No solo en el momento de ofrecer las ofrendas, sino en toda su vida cotidiana. Entonces se dirán cosas como cómo tiene que comportarse ante el duelo de un pariente, con qué tipo de mujer puede casarse, a fin de no profanar su llamamiento, su consagración sacerdotal, etc. De eso entonces tenemos 2 capítulos que abordaremos, Dios mediante, en el programa de hoy, los capítulos 21 y 22, referidos a la santidad de los sacerdotes, especialmente la del sumo sacerdote, que veremos que es mucho más estricta que del resto de los sacerdotes en general. Bien, amigos y amigas, bienvenidos entonces a nuestro programa de hoy, y comenzaremos teniendo como invitado especial con sus canciones hermosas al hermano Alex Campos, del país de Colombia, colombiano, Alex Campos, que nos traerá una canción en primera instancia titulada El sonido del silencio, y que nos permite apreciar qué clase de sumo sacerdote es el que disfrutamos hoy. La canción expresa las distintas circunstancias, especialmente aquellas circunstancias difíciles que pasan en nuestra vida, y que tiene que ver con momentos en que nos sentimos como que el cielo está cerrado, que la voz de Dios no está presente en nuestras circunstancias. Sentimos a Dios lejano a nosotros y sufrimos esa como ausencia divina. Sin embargo, la coloco en este momento porque, como vamos a hablar de que Jesucristo es la ofrenda perfecta y es el sacerdote perfecto, y Él como sumo sacerdote, dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya, qué hermoso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que mientras el hermano Alex Campos, con su canción El sonido del silencio, interpreta muy bien esos momentos difíciles en nuestra vida diaria, entonces pensemos, mientras escuchamos eso, que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará y que vive siempre para interceder a favor nuestro. Con ustedes, nuestro hermano Alex Campos. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el día está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel
Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno. Bien, amigos y amigas, ahí teníamos a nuestro hermano Alex Campos cantando esta hermosa canción que nos identifica plenamente, ¿no? Los momentos de adversidad que vivimos en nuestra vida cotidiana, donde nuestra dependencia del Señor, de este sumo sacerdote nuestro, eterno, según el orden de Melquisedec, constituido sumo sacerdote para siempre a nuestro favor, nos acompaña. Nunca estamos solos, nunca estamos desamparados. Gracias al Señor por eso. Bien, entremos en materia entonces con los capítulos 21 y 22 que ya hemos anunciado, que tratan sobre la conducta santa exigida a los sacerdotes. Los capítulos 21 y 22 de Levítico tratan sobre la conducta exigida a los sacerdotes, a fin de que puedan mantener su pureza. ¿Por qué esta exigencia? Porque dice el capítulo 21, versículo 6, dice: porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Porque esta labor de ofrecer las ofrendas encendidas y el pan al Señor deben entonces ser santos. Según el capítulo 22, las posibles impurezas de los sacerdotes podrían además contaminar las ofrendas. O sea, si él no está en el estado de santidad requerida, él además podría contaminar las ofrendas. Por lo tanto, dijo el Señor a Aarón y a sus hijos en el 22:1, voy a leerlo, le dice: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Como veremos, estos dos capítulos gozan de una gran rigurosidad y exigencia. Son de alta exigencia. La razón de ello se encuentra en la verdad siguiente. Tanto los sacerdotes como las ofrendas tipifican al Señor Jesucristo, quien es nuestro sacerdote y nuestra ofrenda perfectos. Por lo tanto, no hay aquí crueldad ni discriminación, sino revelación de que la perfección que Dios exigía de los sacerdotes y de las ofrendas testimoniaba de antemano de la perfección que encontraríamos solamente en Jesucristo. Así que como tenemos que mirar estos capítulos es que son de extrema exigencia, porque están anunciando a la única ofrenda y al único sacerdote que cumple esta condición de perfección. Mientras tanto, los israelitas debían entender que solo un sacerdote perfecto y una ofrenda de las mismas características podían estar delante de un Dios santo. Esa es la lección que tenían que dejarle en la conciencia de los israelitas y de los sacerdotes, estas exigencias de santidad para las ofrendas y para los sacerdotes. El bosquejo natural de estos dos capítulos está determinado, como ya hemos dicho anteriormente, por la expresión habló Jehová a Moisés diciendo. Esa aparece en el capítulo 21, versículo 1. Jehová dijo a Moisés. Esta es la 23ª vez que aparece esta expresión dentro de todo el libro. Y esa primera expresión, Jehová dijo a Moisés, llega hasta el versículo 15, porque en el 16 aparece por segunda vez y Jehová habló a Moisés diciendo. Y esta segunda unidad llega hasta el versículo 24, donde termina el capítulo 21.
Y luego en el 22:1 aparece por tercera vez esta expresión, habló Jehová a Moisés diciendo, y esa tercera unidad llega hasta el versículo 16, porque en el 17 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, y esa cuarta sección o unidad llega hasta el final del capítulo 22, que es el versículo 33, ¿no? Del capítulo 22. O sea, tenemos 4 unidades dentro de estos dos capítulos, 21 y 22, que son la forma natural de bosquejar estos dos capítulos para tratar estos temas. La primera instrucción para los hijos de Aarón fue en el capítulo 21, versículos 1 y 2. No se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano. Primera instrucción entonces, no contaminarse con el cadáver de alguien fallecido del pueblo de Israel. Tipológicamente hablando, el sacerdocio de Cristo dice relación con los vivos y no con los muertos. No tengan relación con los muertos. Ustedes solo deben tener relación con los vivos. Cristo es sacerdote de aquellos que él mismo vivificó. Esta sería la interpretación espiritual, ¿no? Cristo es sacerdote de aquellos que él mismo vivificó. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De estos, el Señor es abogado y los defiende. Por ellos intercede y los salva completamente. El mismo Señor no tiene ahora ninguna relación con la muerte. De hecho, Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. De esta verdad daban testimonio anticipadamente los hijos de Aarón al no contaminarse por un muerto. ¿Se entiende la idea entonces, no? Era como anunciar el precedente de que Jesucristo no tiene relación con los muertos, con los que están espiritualmente muertos, porque Él es sacerdote para atender a aquellos que Él mismo ha vivificado y que han pasado de muerte a vida. Ellos, en su calidad de jefes de su pueblo, no debían hacerse impuros ni contaminarse. Como dice el versículo 4, no se contaminará, está hablando del sacerdote en general, como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Tampoco debían manifestar los típicos signos de duelo, como raparse la cabeza, despuntarse la barba y hacerse heridas en el cuerpo, demostrando de esta manera la separación y la incompatibilidad absolutas entre la vida y la muerte. O sea, no solo no debían tener relación con un cadáver, sino que tampoco debían mostrar los signos de duelo por un muerto, porque ellos representan la vida y no la muerte. Lo que anteriormente se prohibía a todos, llevar estos signos de duelo, con mayor razón a los sacerdotes se les pide lo mismo. El versículo 6 agrega otra razón. Dice el 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Ellos son los que presentan al Señor las ofrendas por fuego. Vemos aquí en figura entonces al resucitado, que fue hecho sacerdote de un pueblo que recibió vida ministrando a un Dios vivo. Por las mismas razones ya dichas, ningún sacerdote podía casarse con una prostituta ni con una divorciada,
Pasamos a otra exigencia, entonces, que también llama la atención. No podía casarse ningún sacerdote ni con una prostituta, ni con una divorciada, ni con mujer que no fuese virgen, porque está consagrado a su Dios, así dice el 21:7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. En este punto debemos tener cuidado de no asemejar a los sacerdotes con los pastores del Nuevo Testamento y traspasarles a estos los requisitos recién expuestos. Más de alguna vez hemos escuchado por ahí que basándose en estos requisitos, alguien ha querido entonces tomar por esposa a una joven virgen, etcétera, etcétera, tratando de aplicarse literalmente estos requisitos a los sacerdotes, aplicarlo a los pastores. No podemos hacer esto, y por 3 razones. Primero, porque en el Nuevo Pacto todos somos sacerdotes, y no solamente los pastores. En segundo lugar, porque como hemos dicho, los sacerdotes aquí son tipo de Cristo y de su sacerdocio que es santo, sublime y perfecto. Estas instrucciones tienen por objetivo que contemplemos la hermosura del sacerdocio santo, puro e incontaminado de nuestro bendito Señor Jesucristo. Para eso están estas instrucciones, y no para que se las apliquemos literalmente a los ministros o a los creyentes del Nuevo Testamento. No se traspasan literalmente hacia el Nuevo Testamento, sino tenemos que verlas como características tipológicas que anunciaban en la clase de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el espíritu del Nuevo Testamento es el amor de Dios manifestado a todos los hombres sin exclusión de ningún tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Dios en el Nuevo Pacto no hay problema que en tu pasado tú hayas sido prostituta o hayas sido divorciada o no virgen. Eso no tiene ningún valor en el Nuevo Pacto. Eso no significa absolutamente nada en términos como que pases a ser una persona de segunda clase o una persona estigmatizada. Muy bien, el versículo 9 exigía pureza no solo del sacerdote, sino también de su familia. Leámoslo, dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. En este caso se está exigiendo de la familia la santidad de la hija, de las cuales si alguna llegaba a prostituirse, y otra vez aquí aparece el verbo del cual nace la palabra porneia, en este caso debía ser quemada viva. Este caso no es el mismo del 19:29, donde el padre de familia es el incitador. Aquí la mujer se prostituye por iniciativa propia. Desde el versículo 10 ahora hasta el versículo 15 tenemos las exigencias para el sumo sacerdote en general y para Aarón en particular, porque él es el sumo sacerdote en ese momento. El sumo sacerdote, como es con mayor razón tipo de Cristo, será objeto aún de mayores exigencias. No solo no deberá llevar los signos habituales del duelo, sino que en ningún caso entrará donde haya un cadáver. Fíjense ahora, como dice el 21:11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. ¿Te fijas que es más exigente? No deberá contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre.
Tampoco, el 21:12 dice, saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios. Tampoco saldrá del santuario para despedir el cadáver de su papá o de su mamá. El escritor de Hebreos dice así de Cristo, con respecto a esto que no saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios. Dice de Cristo que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Resalto la expresión entró una vez para siempre. Por último, en los versículos 13 al 15 del capítulo 21, se consigna para el sumo sacerdote las mismas instrucciones dadas a los sacerdotes con respecto al tipo de mujer que podrá tomar por esposa. Hasta allí entonces los primeros comentarios respecto del capítulo 1 que dijimos que en su primera unidad llegaba hasta el versículo 15. Ahora bien, de acuerdo al bosquejo que nos planteamos arriba, desde el versículo 16 hasta el final del capítulo 21, o sea, hasta el versículo 24, veremos los impedidos de ejercer el sacerdocio. Para ser sacerdote había que ser descendiente de Aarón. Sin embargo, no por ese solo hecho, alguien podía ejercer como sacerdote. El versículo 16 se inicia con la expresión que ya comentamos, y Jehová habló a Moisés diciendo, siendo esta la 24ª vez que aparece esta expresión en el libro de Levítico. Ahora, aquí están los requisitos. Dice que ningún descendiente de Aarón, que por genética, por descendencia, podía ser sacerdote, pero no podrá ejercer el sacerdocio ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto. Ninguno de ellos se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Interesante, ¿no? Ahora, atención, una vez más, conviene reiterar que no estamos hablando aquí de discriminación, sino esto es una figura o ilustración de la perfección que debía poseer el sacerdote para poder estar delante de Dios. La conclusión es radical y absoluta. Fíjense en el 21:21, dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Te das cuenta? Hay defecto en él y no se acercará entonces a ofrecer el pan de su Dios. Aquí está hablando de defectos físicos, pero eso es la figura, eso es el tipo. El significado espiritual es que ninguno de nosotros podría estar por sí mismo como sacerdote delante de Dios. No se olviden que en el nuevo pacto todos somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces dice acá, ninguno de nosotros podría estar por sí mismo como sacerdote delante de Dios, si no fuera por el hecho de estar revestidos de la perfección de nuestro sumo sacerdote Cristo. Cristo es el único que puede por sí mismo, por sus méritos, por sus virtudes, por sus perfecciones, ser sumo sacerdote acepto delante de Dios y nosotros en él. Todo aquel que hoy osara venir delante de Dios por sí mismo
recibiría la censura, comillas, hay defecto en él. Creo que tú y yo estamos de acuerdo con esto. No habría ninguna posibilidad. Asimismo, de radical será la ley de Dios con respecto a las ofrendas. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es decir, no será acepto en lugar de vosotros. Solo en Jesucristo tenemos una ofrenda perfecta y un sacerdote perfecto. Quien no viene al Padre por medio de él está inexorablemente descalificado. Que no se trataba de un asunto de discriminación es evidente por el versículo 22. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Que estaba impedido de ejercer el sacerdocio, sin embargo, no estaba impedido de comer de aquello que era propio de todos los sacerdotes. Hasta allí entonces el comentario al capítulo 21 de Levítico, tratando entonces en estas dos unidades los requisitos de santidad para los sacerdotes y especialmente para el sumo sacerdote, que era todavía un poco más riguroso, y los que estaban impedidos de ejercer, en la segunda unidad de este capítulo, los que estaban impedidos de ejercer el sacerdocio, y la frase que engloba todo es: si hay defecto en él, está excluido. Reitero que no estamos hablando de discriminación, porque esto es una figura que por supuesto el israelita la vivía de manera literal. Sin embargo, delante de Dios no significaba discriminación, sino era una rigurosidad para anunciar cómo sería, espiritualmente hablando, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que sí es la ofrenda perfecta y que sí Él es el sacerdote perfecto. Bien, amigos, hagamos un alto acá para escuchar nuevamente a nuestro hermano Alex Campos, que dijimos que es de origen colombiano, cantando una hermosa canción que debería ser consecuencia de la anterior, de lo que hemos estado hablando. Si tenemos un sumo sacerdote tan gloriosamente perfecto, que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. Y no solo fue tentado en todo, sino que jamás pecó. Por lo tanto, puede ayudarnos a nosotros en cualquiera y en todas las circunstancias. El hermano Alex Campos canta en esta canción y le dice al Señor: me robaste el corazón. Que así sea. Que esta belleza de Cristo, que estas glorias de Cristo, que estas perfecciones de Cristo, que estas virtudes de Cristo, que lo hacen único, maravilloso, el más hermoso de los hijos de los hombres, nos cautive de tal manera su gloria, su belleza, su carácter, que también nosotros nos unamos a nuestro hermano Alex Campos y le digamos al Señor: a mí también me robaste el corazón. Con ustedes, el hermano Alex Campos. El corazón, te adueñaste de mi vida,
tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quedé en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Allí teníamos entonces con nosotros esta hermosa alabanza. Me robaste el corazón, en la voz de nuestro hermano Alex Campos. Continuemos en esta última parte de nuestro programa con el capítulo 22. Se inicia con la expresión: habló Jehová a Moisés diciendo.
y esta tercera unidad llega hasta el versículo 16, como ya hemos anticipado. En estos versículos, del 2 al 16, tenemos las reglas para respetar la santidad de las ofrendas presentadas. Hay que guardar también la santidad para no contaminar esas ofrendas. En efecto, las inmundicias del sacerdote no solo podrían afectarlo personalmente, so pena de ser cortado de la presencia de Dios, sino que además podrían contaminar las ofrendas mismas. Así dice el 22:15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Por ello ningún descendiente de Aarón que fuese leproso o padeciese flujo, ¿recuerdan esas impurezas de tipo sexual en el capítulo 15? Ninguno que fuese leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Así dice el capítulo 22, versículo 4. Lo que había sido dicho anteriormente a los hijos de Israel, cuando estudiamos los capítulos 13 al 15, ahora es aplicado a los sacerdotes. Lo mismo acontece con las otras impurezas que hacían ritualmente inmundo al israelita y que ahora se aplican aquí también a los sacerdotes. Dice el capítulo 22, desde la parte B del versículo 4 hasta el 7, te lo voy a leer en la NBI, dice lo siguiente: cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver, o que tenga emisión de semen, o que toque algún animal u hombre impuros, ¿qué pasa con él? Con este sacerdote, quedará impuro hasta el anochecer. Por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas. Después de esto, podrá comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. Los versículos 10 y 11 del capítulo 22 reglamentan que ningún extraño comerá cosa sagrada, excepto el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo, o sea, del sacerdote. Los versículos 12 y 13 tratan la situación de la hija del sacerdote cuando se casare con alguien que no sea sacerdote. En ese caso, la hija del sacerdote no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Pierde el derecho a comer las cosas sagradas. Pero esta medida era revertida si ella quedaba viuda o divorciada y sin haber tenido hijos. Y entonces regresa a la casa de su padre. Entonces sí vuelve a recuperar el derecho a comer del alimento santo. Por último, los versículos 14 al 16 legislan sobre si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada. Come de ella sin saber que era una ofrenda sagrada. En este caso, la persona debía restituir la ofrenda y añadirle una quinta parte de su valor. Esto lo vimos cuando vimos el sacrificio por la culpa. Por su parte, el sacerdote, al permitir dicha acción, se hacía objeto de un pecado que requería un sacrificio por la culpa. Pasando entonces a la última sección, a la última unidad del capítulo 22, diríamos lo siguiente. En los versículos 17 al 25 se reitera algo dicho anteriormente sobre los animales para el holocausto, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria. El animal debía ser macho y sin defecto, ya fuere del ganado vacuno, ovino o caprino. No obstante, cuando se explica
la expresión sin defecto, porque tenía que el animal ser sin defecto, se especifica en qué consiste dicha expresión. Y aclara entonces ahora lo que se debe entender por un animal sin defecto. No deberán presentarle al Señor animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos, ni tiñosos, con los testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. La única excepción la constituía una res o una oveja deforme o enana si era presentada como ofrenda voluntaria, pero en ningún caso si era ofrenda en cumplimiento de un voto. Por último, en los versículos 26 al 28, establecen estos versículos el tiempo mínimo de vida que debía tener un animal para ser ofrecido en sacrificio al Señor. La regla era, comillas, se quedará con su madre durante 7 días. Del 8º día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. Perdón. Ahora bien, amigos y amigas, según el Targum palestinense, agrega que la razón podría ser esta: para que se le reconozca que no es un aborto. Por eso habría que esperar los primeros 7 días, para que quede claro que no es un animal abortado, sino es un animal normal. Además, dice la regla, comilla, no degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. No cometerás esta imprudencia de en el mismo día sacrificar o poner como ofrenda al Señor una vaca o una oveja con su cría. Según este mismo Targum palestinense, los judíos debían ser misericordiosos en la tierra, al igual que Dios lo era en los cielos. Sería como un acto de misericordia mantener esta instrucción del Señor. Los versículos 29 y 30 del capítulo 22 reiteran la exigencia de no dejar que se eche a perder una carne consagrada. ¿Recuerdan que debía ser comida el primer día, el segundo día, pero ya en el tercer día no debía ser comida porque había entrado en descomposición? Y los versículos 31 al 33, que los vamos a leer, son la conclusión, no solo del capítulo 22, sino de toda la sección que comenzó allá en el capítulo 18. Recuerden que la cuarta sección en que dividimos el libro de Levítico comienza en el capítulo 18 y termina en el 27. Pero pareciera que aquí, en los versículos 31 al 33, tenemos como la conclusión de lo que se ha venido diciendo desde el capítulo 18. Y digo esto porque el paralelo con los primeros versículos del capítulo 18 es evidente. Leamos el capítulo 22 en los versículos 31 al 33. Dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Así termina el capítulo 22 y tiene un parecido muy grande estos versículos con lo que se dice al comienzo del capítulo 18, y te invito a que tú
leas el capítulo 18 en los versículos del 1 al 5 y veas cómo esta similitud con este final acá en el capítulo 22. Se repite: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Tercero, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y cuarto, yo Jehová. Hay una similitud importante entre el comienzo del capítulo 18 y el final del capítulo 22. Bien amigos, así hemos terminado en nuestro programa de hoy, nuestro programa número 17, lo relativo a la santidad de los sacerdotes. En nuestro próximo programa entraremos a las fiestas solemnes, las fiestas que Dios estableció a Israel para celebrar durante el año litúrgico. Bien amigos, hasta una próxima oportunidad. Chao, benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.